Soy de este pueblo, de Tepeitán, de familia comerciante, con mucho orgullo. Andrés Manuel López Obrador nace el 13 de noviembre de 1953 en el poblado de Tepetitán, en Macuspana, del estado de Tabasco. Hijo de los comerciantes don Andrés López Ramón y la señora Manuela Obrador González. Mi primer hijo se llama Andrés Manuel. Le pusimos el nombre de Andrés Manuel porque mi esposo quiso ponerle el nombre de él y el nombre mío. Mi hijo Andrés Manuel ya nació en el año 1953. El año 1953. Que por cierto, voy a platicar la historia de mi hijo Andrés Manuel. Creo que por eso lo quiero mucho. Porque mi esposa para el alumbramiento de mi hijo Andrés Manuel demoró 3 días. Entonces tuve yo que hablar. Siendo muy pobre, tuve que hablar a otro doctor para que ayudara al que estaba atendiendo a mi esposa, porque mi hijo Andrés Manuel no podía nacer. Yo nací en un campo petrolero que se llamaba Fortuna Nacional. Soy de Macuspana, de un pueblo que lleva el nombre de Tepetitán, un pueblo de 1.500 habitantes, no menos, como de 1.000 habitantes. Es una vida rural muy interesante, muy libre, muy en contacto con la naturaleza. Esta casa abandonada era de mi abuelo, José Obrador Revuelta. Tuvo hijos hombres y mujeres. Entre las mujeres, mi madre, Manuelita Obrador. Se embarcaba en un cayuco, se metía a los arroyos, a las lagunas y en todas las orillas vendía a mi madre mercancía. Se iba hasta una semana, 10 días con el cayuco lleno de mercancía. Cuando se casa con mi padre, lo convence de que pongan una tienda aquí y se dedicaron al comercio hasta que murieron. Este es el río de mi infancia. En aquel tiempo Tepeitán tenía 600, 800 habitantes. No había escuela secundaria, no había camino, toda la comunicación era por río, por agua. En Tabasco hay agua como cielo. Es decir, Tabasco es agua. Toda la comunicación era por río. En su infancia, el hoy presidente de México estudió en la primaria Marcos Becerra, la única escuela del pueblo, y por las tardes colaboraba ayudando a sus padres en la tienda La Posadita. Estos son mis paisanitos queridos. Mira, ellos eran dueños y siguen siendo de los terrenos. Ellos se apellidan Domínguez. Donde termina ya el pueblo, ahí empieza el rancho. Empieza el rancho de ellos. Ahí jugabas pelota. Ahí jugaba yo béisbol, pero además nos íbamos a bañar aquí, que se llama el Pucté. Todos a bañar a partir de las 3 de la tarde. Y mi madre, que tenía la tienda acá, ya cuando eran las 6, 7, se paraba en la puerta y gritaba: Andrés Manuel, José Ramón. Ya escuchábamos, ya estábamos bañando. ¡Vámonos! Aquí estudié la primaria, luego salí a estudiar la secundaria a Macuspana y luego estudié la preparatoria en Villahermosa. Y no había diferencias sociales, a pesar de que mi familia tenía una tienda, que eran comerciantes. Pues nosotros teníamos relación con todos los niños y nunca nos planteamos, ¿no?, ser distintos, diferentes.
Luego vino un fracaso familiar en el comercio y esto pues con más razón nos mantuvo en una convivencia. ¿Qué fracasó? Fracasó mi papá, mi mamá, el comercio, pues de las cosas que suceden. ¿Que una tienda? En una tienda, sí. Y ellos muy trabajadores, siguieron adelante y se superaron al final, ¿no? Pero en la época de mi infancia sucedió esto. ¿Y cómo te afectó? Pues nos afectó porque ya no teníamos los mismos bienes o satisfactores que teníamos cuando había más dinero en la familia. Sin embargo, no nos cambió la vida, seguimos actuando de la misma forma. Nada más voy a mostrarles la casa. ¿Ya escuchaste los araguatos? Mira, esta es mi casa, aquí nací, en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Chole. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Me da mucho gusto verte. Que Dios te bendiga y te cuide. Estamos contigo como siempre. Cuando Andrés Manuel tenía 7 años, su familia se muda a Villahermosa, aventurándose en abrir Novedades Andrés, un negocio de venta de zapatos y ropa, al tiempo que Andrés cursó su educación secundaria y preparatoria. Yo estoy muy consciente de mis orígenes. Soy mestizo. Con mucho orgullo. Entonces siempre he tenido una buena relación con la gente. Luego tuve la fortuna de tener buenos maestros. En la secundaria tengo un maestro que fue decisivo en mi vida, Rodolfo Lara Laguna, maestro de civismo. Ese marcó mi vida. Me daba segundo año de secundaria, me daba civismo en segundo año de secundaria, cuando se llevaba el libro del Buen Ciudadano. Él no nos explicaba mucho sobre el libro, nos explicaba más sobre otras cosas, porque él había estado en la Universidad Nicolaita y además fue dirigente social. Fue dirigente en el 68 en Tabasco. Es un hombre extraordinario. ¿Y cómo te cambió la vida? Porque empezó a tocar en las clases asuntos importantes. Yo creo que algo que es muy importante de todo maestro, y yo creo que todo maestro lo puede lograr, cuando tenga algo que es muy importante en la profesión, y yo creo que en muchas profesiones o en todas, la pasión. Yo dando clase me apasionaba, me transformaba. Fuera de clase, y pues yo hasta los 20 años más o menos era un tipo introvertido, callado. A mí si no me hacías plática, así podías estar junto a mí en un viaje de 20 horas, no te hacía plática. Y si me hacías preguntas, te decía sí, no, quizás, pero en ningún momento había una actitud de entrar en la charla, en el proceso del diálogo. Pero ya en la clase yo era otro. Ahí me transformaba, ahí los temas históricos o sociales a mí me apasionaban. Por ejemplo, cuando nos platicaba de las manifestaciones en contra de la llegada de Kennedy a México y cómo la consigna era Kennedy no, Jacqueline sí. Pues tenía 13 años. Para la gente que no conoce, ¿qué significaba Kennedy sí, Jacqueline? Perdón, al revés. Pues por la gente que no conoce, y yo tampoco en ese tiempo entendía mucho el significado, sino que era una expresión de rebeldía, de protesta, ¿no?, en contra de un presidente extranjero. Yo tampoco sabía mucho en ese entonces de lo que de lo que sucedió en esas visitas, ¿no? Había una consigna que en Cuba era la del día. Cuba sí, Yankees no. Pero entonces aquí a la izquierda, en la visita de Kennedy, gritaba la misma consigna, pero ya apropiada al encuentro. Entonces gritaban, Kennedy no, Jacqueline sí.
Kennedy no, Jacqueline sí. Estaba joven, guapa, y pues para los mexicanos que se quedara Jacqueline en México, pues hubiera sido lo ideal, ¿no? Pero era la época de la intervención de Estados Unidos a Cuba, la intervención de Bahía de Cochinos. Era una época muy especial, entonces hubo muchas protestas. En ese tiempo, por ejemplo, otro tabasqueño, el más grande tabasqueño en la historia, desde mi particular punto de vista, Carlos Pellicer, también protestó y fue a la cárcel. Gobernaba Adolfo López Mateos, un buen presidente de México, dicho sea de paso. Yo estaba en Tepetitán cuando él gobernaba, en mi pueblo, y era gobernador de Tabasco Carlos Madrazo, también un buen político, el papá de el otro candidato. Así suele pasar. Pero era la época de los desayunos escolares, la época en que se hizo mucha infraestructura, la época en que había progreso. Entonces, ese maestro tuvo mucho que ver con mi formación. Está en activo, lleva 40 años siendo inspector de escuelas secundarias federales. Fue maestro, luego fue director de escuelas secundarias y ahora es inspector. Y no ha querido ser otra cosa porque tiene convicciones, porque tiene principios. ¿Se le puede localizar? Sí, se le puede localizar. Es juarista. Yo creo que Juárez nos demostró que con un puñado de hombres, no fueron muchos, arriba de 50, yo creo que entre 50 y 100 liberales, como vanguardia, entre un pueblo de analfabetas, 6 millones había entonces, la mayor parte indígenas, ahí nos probaron que con voluntad, con pasión, se puede sacar al país adelante. Y yo creo que aquí hay más de 100 en el país que tengan esa voluntad y esa capacidad. De ahí mi identificación también con Andrés Manuel por la figura de Juárez. Es un hombre íntegro. Es una gente que sigo apreciando mucho, ¿no? Sigo queriendo mucho. Y luego, pues estudié la prepa, ya me fui por el lado de las ciencias sociales. Viví de joven en el pueblo de Palenque y caminaba por aquí, me subí en una ocasión a ese cerro, a la punta de ese cerro es un observatorio. La cultura es lo que nos ha permitido resistir todas las calamidades. Somos lo que somos, no nos hemos desintegrado por nuestras culturas. Por eso hemos resistido epidemias, terremotos, malos gobiernos, bueno, por nuestras culturas. Yo lo que quiero es aprovechar esa fortaleza cultural que existe en nuestro pueblo. Los mayas no han desaparecido hasta nuestros días. Es lamentable, ¿no?, que se pondere al maya antiguo y el maya de nuestros días viva postrado, marginado, empobrecido. Hablábamos de los mayas de hoy, abandonados, pero ahí hay un potencial en conocimientos astronómicos. Saben cuándo hay que sembrar de acuerdo a la posición que tenga la luna. Eso no lo conoce cualquiera. Yo quiero partir de la recuperación de todo ese conocimiento para producir, ser autosuficientes, no estar comprando el maíz y mucho menos estar comprando maíz transgénico. Tenemos que proteger nuestras semillas criollas y todo eso se puede hacer si se le convoca a ese pueblo que está marginado, que nunca ha sido tomado en cuenta. Al ser un joven de 19 años, Andrés Manuel se lanza a la aventura y se muda a la Ciudad de México para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, siendo recibido por la Casa del Estudiante Tabasqueño
en la alcaldía Cuauhtémoc, una casa de asilo financiada directamente por el gobernador de Tabasco, Mario Trujillo García. Y luego me vine a estudiar a México, ciencia política. Y me tocó la época de los 70, cuando muchos maestros de la facultad eran de los países de América del Sur, que venían huyendo de la represión. Maestros chilenos, bolivianos. Entonces tuve una formación social buena, en esa época también, maestros mexicanos buenos, Arnaldo Córdoba, en la Facultad de Ciencia Política, Rodríguez Araujo, otros, que me formaron. Esa era la antigua Facultad de Ciencias Políticas. Aquí caminaba yo en 1973. Soy licenciado en Ciencia Política gracias a que obtuve una beca. Vivíamos en la casa del estudiante tabasqueño, 80 estudiantes, nos daban hospedaje y alimentación. Y mi madre llegó a pensar que no estaba yo estudiando. Y un día se me apareció aquí. Y de repente estaba yo en clases y la veo que está en la ventana viéndome. Volteo y salgo rápido porque a los jóvenes, si viene un papá o una mamá, les da pena, ¿no? Y ya salí y ya me vine con ella aquí, a este lugar donde estoy. Y ya la abracé con todo mi cariño. Y ya ella se dio cuenta que sí estaba yo estudiando. De milagro. Porque para los estudiantes de escasos recursos es muy difícil terminar. Más ahora, estos corruptos que malgobiernan el país han venido de manera silenciosa privatizando la educación. Y la idea es de que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Y hay mucha gente que no tiene. La educación tiene que ser pública, gratuita, de calidad. La educación no es un privilegio, es un derecho. Andrés, jóvenes son sicarios, jóvenes son soldados, jóvenes son los presos, jóvenes son los muertos, jóvenes los desaparecidos. Jóvenes los olvidados. A los jóvenes se les ha cancelado el futuro. Lo único que han hecho estos corruptos es etiquetarlos como ninis, que ni estudian ni trabajan, como si fuese de ellos la culpa. Millones de jóvenes que no tienen oportunidad. Sí, tenemos que jalar de nuestro lado a los jóvenes, porque si no los incorporamos nosotros, los incorpora la delincuencia. Vamos a mandar a Peña a juicio y además gobernadores. ¿Va a haber juicio, sí o no? Va a haber justicia. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos y los presidentes municipales también. ¿Qué hubo? ¿Quieres saludar? Estamos ahorita en clase. Va a llegar el momento en que la economía va a emprender el vuelo, va a haber crecimiento económico y se va a requerir mano de obra calificada. Todo lo que se invierta en formar va a ser en beneficio del desarrollo de México. Desde luego que no es un gasto el invertir en capacitar para el trabajo, que es el propósito. Durante su época de estudiante universitario, Andrés Manuel da sus primeros pasos en la política mexicana y se afilia al Partido Revolucionario Institucional, impulsado por la admiración al poeta Carlos Pellicer, quien fuera también político priista. En esta misma época, Obrador formó parte del equipo que apoyó a Pellicer para tener el cargo de senador en las elecciones de 1976. Entonces terminé la escuela y con Pellicer regresé a Tabasco, porque él fue candidato a senador en 1976. Fue candidato al Senado y ya te dije, extraordinario, poeta. Y ya me fui a la parte social, luego fui director del Instituto Indigenista. Siempre he trabajado para la gente humilde, para la gente pobre, nunca he cambiado. De mí pueden decir muchas cosas, pero no
de que soy incongruente. Y me regresé a Tabasco durante la campaña a senador por el PRI del maestro Carlos Pellicer. El poeta. El poeta Pellicer. Había un proyecto de crear un fideicomiso para apoyar a la zona indígena Chontal, la zona más pobre del estado. Don Carlos tenía una colección de pinturas de José María Velasco, evaluadas en ese tiempo en 7 millones de pesos. La intención era vender esas pinturas, esa colección, para formar el fideicomiso y apoyar a la gente más humilde del estado, en este caso los indígenas chontales. Le robaron los cuadros, las pinturas, amordazaron a su ama de llaves y se llevaron las pinturas. Por ahí deben de estar algún coleccionista privado del país o del extranjero. Se truncó este proyecto, don Carlos murió al poco tiempo, y a mí me ofrecieron la dirección del Instituto Nacional Indigenista en el estado. En Tabasco, alrededor del 15% de la población es indígena, chontal, aunque también hay choles, hay zoques, básicamente son chontales, choles, zoques y náhuatl. Empezamos a trabajar con un grupo de profesionistas jóvenes de todas las disciplinas, nos vinculamos mucho a la gente, se hicieron programas muy interesantes, programas de autoconstrucción de vivienda, se creó una radiodifusora, una radio cultural, bilingüe, se inició un programa que después se retomó a nivel nacional, el famoso Crédito Ganadero a la Palabra, o Crédito a la Palabra, se alfabetizó, en fin, fue un programa integral. Yo trabajé 6 años como director del INE. Antes de llegar a la presidencia del PRI. Antes de llegar a la presidencia del PRI. Al terminar sus estudios, Obrador regresa a Tabasco y comienza la labor, ocupándose en diversos puestos políticos menores, centrándose principalmente en el servicio social. Pero no es hasta meses después que llega a la gobernatura del estado Leandro Rovirosa White, quien nombra al joven Andrés Manuel como delegado estatal del Instituto Nacional Indigenista, un cargo en el que participó por 5 años a favor de los indígenas locales, siendo además su instructor en el cultivo de la tierra y los camellones chontales sobre los pantanos. Todo esto era una zona pantanosa. Hicimos estos terraplenes como chinampas del altiplano, pero estos son camellones chontales. ¿De la universidad te veniste? Sí, sí. Y aquí aprendí a trabajar con la gente, en el campo, en las comunidades. Me siento muy orgulloso de eso. Sí. Con esta gente. Este camellón de Maya, pantanos y todo, ¿verdad? Maya chontal. ¿Te acuerdas que nos metíamos al pantano con el agua hasta acá? Y bebiendo agua del mismo papá. Oye, pozol agrio. Qué bárbaro. Fueron como 40 hectáreas, ¿no? Pues originalmente agua es 60. 60. Agua y tierra. 60. Porque algo así, sí. Es canal y camellón. Fuiste a dar de comer a la mojarra. Vengo. Ah, vengo. Y no sabes quién soy yo, ¿verdad? Ya no me conoces. Como ya estoy noche, ya no me conoces. Ah, tú eres tocayo. Ya no, es que la vista ya no me acompaña ya. Sí. Sí, estoy jodido de la vista. Me operaron pero ya otro, ya no me operan con este. Es catarata que tengo. Sí. Está joven, licenciado. No, Shimi. Marco. No, todavía estamos. Vamos a seguir luchando. ¿Qué significó esto para ti, Andrés? En ese entonces, se llevó a cabo un programa integral en toda la zona chontal. No solo fueron los camellones, fueron créditos a la palabra, se compraron ranchos, las mejores tierras, y se entregó, esos terrenos se entregaron a los chontales, a la gente pobre que vivía
aquí marginada, en las zonas más bajas, las zonas más pobres. Se hicieron viviendas, se alfabetizó. ¿Qué? ¿Cómo estás? Venimos con la calle, de visita. De visita, qué bueno. Sí. Qué bueno, qué Mira, bueno. Es mi retoño, ¿sí? es Jesús. Jesús Jesús. Ernesto, y entonces lo traje para que conociera aquí los camellones chontales. Bueno. El trabajo que hiciste tú. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos chambeando también por lo mismo, estamos ahí cultivando los pescados, estamos viene el otro, ¿no? Aquí. pero estamos conservando. ¿Cómo estás? Hola, Simón. Simón, aquí estoy de visita. Eso veo. En Camellones. Tabasco es una planicie, son tierras bajas. Está al nivel del mar. Si tú haces drenes, corres el riesgo de que se meta agua salada. Entonces, este método de trabajo, el camellón, es ahondar más para que el agua esté en los canales. Y lo que sacas del fondo del pantano, lo subes y haces el terraplén, la chinampa. Y esto ya no se inunda, ya puedes sembrar aquí. Y en el canal puedes meter peces. Así como no hay que comprar las gasolinas y producirlas en México, ser autosuficientes en todo lo que tiene que ver con los energéticos, así también en los alimentos. Ya no comprar el maíz, el frijol, el arroz, el huevo, la leche, sino producir todo en México. Dar empleos, rescatar al campo para que no haya desintegración en las familias, que no haya migración por necesidad, que el que se quiera ir se vaya por gusto. Nosotros, en vez de que se promueva la migración, le vamos a decir a nuestros paisanos que están en Estados Unidos, si quieres, regrésate a tu pueblo y vas a tener trabajo y va a haber bienestar. ¿Sabes qué aprendí? Lo que es la democracia indígena, el consenso. Uno representa a todos en la asamblea y ya expresa lo que está sintiendo toda la gente. Esos acuerdos son fundamentales. Aquí no se vale la imposición, aquí todo es consenso. Ahora que vamos a hacer proyectos como el del Istmo, va a ser así, consultando a la gente. No vamos a poder hacer nada y no deseamos hacer nada si no hay acuerdo con la gente. La verdadera felicidad es darle la mano a quien lo necesita. Darle la mano al que se ha quedado atrás para que se empareje y que caminemos todos juntos. Uno de los tiempos más importantes en mi vida fue aquí. Viví aquí 6 años, en este centro coordinador indigenista. Soy pelliceriano. Este es un hombre que yo admiro mucho. Para mí un gran poeta. Agua de Tabasco vengo, agua de Tabasco soy. De agua hermosa es mi abolengo. Y por eso es que aquí estoy, dichoso con lo que tengo. Vamos a donde viví. Esta casa es donde viví, 77, 78. Estuve hasta el 82. Aquí viví con mi finada esposa, con Rocío. Aquí nació el mayor de mis hijos, José Ramón. Ya en su edad de joven adulto, Andrés Manuel conoce a Rocío Beltrán Medina, quien se convierte en su pareja y un año después en su esposa, casándose el 30 de marzo de 1980, trayendo al mundo a su primer hijo José Ramón López Beltrán 2 años después. Trabajé en la zona indígena Chontal de Nacajuca, Tabasco, en estas comunidades, en Tucta, en Mazatiupa, en Tapotzingo, en Guaitalpa, en Tecoluta, en Guatacalca, en Olcuatitán, en Ojiacaque. En todas estas comunidades aprendí a trabajar con la gente. ¿Se acuerdan de ese poema náhuatl?
que dice algo así, o es un poeta, no sé si náhuatl, sí creo, a ver si ustedes me ayudan, ese de que nos cortaron las ramas, ¿no te acuerdas tú? Sí, nos arrancaron las ramas. Nos cortaron nuestras ramas, pero no pudieron arrancar nuestras raíces. Es bellísimo. Sí, podaron, ¿no? Todo lo que nuestros troncos. Sí, quitaron las ramas, podaron nuestros troncos, pero no pudieron arrancar nuestras raíces, y ya ahora vamos a fortalecer nuestras culturas. En 1986 publica el que sería considerado su primer libro, Los primeros pasos, Tabasco 1810-1867. Y 2 años después, en 1988, publica su segundo libro, Del esplendor a la sombra, la República restaurada. Tras una ocupada vida familiar y de ser responsable de varios cargos políticos, intenta finalizar en forma su licenciatura, presentando su tesis faltante en 1987, mismo año en el que nace su segundo hijo, Andrés Manuel López Beltrán. Durante sus primeros años en la política y cubriendo diferentes puestos al servicio social, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a entender el camino más correcto a la política mexicana, uniéndose a una corriente democrática, una facción de pensamiento que encontró dentro del PRI de la época, y que fuera incluso golpeteado internamente y que se le acusó a Andrés Manuel de difundir ideas socialistas. En el Instituto Nacional Indigenista, más bien en el trabajo, en las comunidades, con la gente, pues no teníamos una filiación partidista. Era un trabajo para impartir justicia, para lograr mejorar las condiciones de vida de la población marginada del Estado. Cuando se concluye el sexenio, era gobernador el ingeniero Rovirosa, se termina su periodo, nosotros ya no teníamos muchas posibilidades de seguir con este trabajo, porque como es costumbre, hay cambios. En eso sale postulado como candidato a la gubernatura el licenciado Enrique González Pedrero. González Pedrero, así es. Y nos hace el ofrecimiento de trabajar con él en su campaña. Nosotros pensamos, si con Rovirosa avanzamos en el desarrollo social, en lo que creíamos, en lo que sostenemos, en lo que tiene que ver con nuestros ideales, con nuestros principios, con el licenciado González Pedrero vamos a avanzar más, porque él fue director de la Facultad de Ciencia Política, traductor de Duverger, un hombre de avanzada, un hombre progresista, una gente que estuvo muy cerca de irse con la corriente democrática, ¿no? Que estuvo en el movimiento de liberación nacional con el general Cárdenas. Exacto. Y con todos estos antecedentes nosotros pensábamos de que se iba a avanzar más. Entonces la propuesta de él fue en el sentido de que trabajáramos para reformar al PRI en Tabasco. Ese era el proyecto. ¿Es posible reformar? No se puede. Eso lo pudimos comprobar, lo padecimos. El PRI es un partido rígido, autoritario. Es muy difícil reformar un partido de Estado. Es rígido, vertical, aún con González Pedrero. Aún con González Pedrero. O sea, lo intentamos. Entonces fue que paso a ser primero director del CEPES, del Centro de Estudios Económicos, Políticos, Sociales del PRI, y luego presidente del PRI. La facción de pensamiento que Andrés Manuel apoyó dentro del PRI buscaba democratizar internamente su partido, de cara a las elecciones de 1988, donde Obrador logró una buena alianza con el político de izquierda Porfirio Muñoz Ledo
y el exgobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del héroe nacionalista mexicano Lázaro Cárdenas del Río, personaje reconocido por expropiar el recurso petrolero mexicano. Tras presiones internas en el PRI de la otra corriente más conservadora que buscaba impulsar a Carlos Salinas de Gortari, Obrador renuncia al partido y se alía a la Alianza de Partidos de Izquierda, el Frente Democrático Nacional, FDN, donde se postuló finalmente a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la República y a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la gobernatura de Tabasco. Una opción era continuar dentro del gobierno, dentro del PRI, a sabiendas de que no había muchas cosas que hacer, y lo otro era salirme, luchar por mis principios en otra trinchera, y fue lo que hice. ¿Cuándo? Me vinculé en el 88, en julio del 88, me vinculé al ingeniero Cárdenas. En ese tiempo los chontales, y esto me llena de orgullo, me postularon como candidato a la gobernatura por el Frente Democrático Nacional. Digo, acá tengo, por ejemplo, esta célebre foto que salió, ¿te acuerdas? Andrés Manuel López Obrador, con sangre en la camisa, golpeado de un macanazo. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste cuando te pegó la policía? Mira, fue un asunto pues muy delicado, y se dio en una circunstancia, ¿no? Difícil. Yo llegué justo cuando estaba el operativo. Si llego 5 minutos después o 5 minutos antes, no pasa eso. Llegué justo, la gente estaba asustada, me ven y empiezan a aplaudir. Este es el crucero del bordo de Nacajuca. Aquí en 1995 el movimiento indígena estaba reclamando porque Pemex contaminaba las tierras, el agua, el aire. Llego y me pongo adelante. De manera ingenua le digo al jefe del operativo: a ver, identifícate, ¿cuál es la orden que traes? Pues la orden era desbloquear para evitar que se nos vinieran encima. Empezamos a cantar el himno nacional. Son de esas decisiones que uno toma en la vida y que no me avergüenzo, porque es actuar con convicciones y de manera pacífica, que nunca ha habido un muerto en nuestro movimiento. Yo les invito a que mantengamos la calma. Y fíjense que les estoy pidiendo algo el día de hoy, que fuimos agredidos. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. ¿Qué pasó aquí? Pues tiraron gases lacrimógenos, a la gente le tiraron muchos balazos, salieron huyendo para allá, unos viejitos para acá, y bueno, unos desastres tremendos. Y a Andrés Manuel le rompieron la cabeza con un tortol, un policía. Sí, nos acordamos de esa fecha. Es un hombre que ha luchado mucho por la comunidad. Él trabajó aquí en el INE y ayudó a muchísimos, a los viejitos sobre todo, a la gente del campo, los apoyó con viviendas, con el señor Pedrero en ese tiempo. Entonces, por eso es que la gente lo sigue mucho, porque él está con los de abajo. Aquí somos gente pobre, gente de comunidad. En unas elecciones emblemáticas en 1988, la izquierda llevaba una evidente ventaja electoral, que culminó en un descarado fraude en las elecciones de todo el país, siendo muy reconocida la caída del sistema, título que se le dio a la falla del equipo electrónico de cómputo de votos comprado por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, quien se encargaba de las elecciones en aquellos años, tiempo antes de ser creado el actual Instituto Nacional Electoral. En dicha caída del sistema, a pesar de que Cuauhtémoc Cárdenas lideraba al cómputo de votos, tras el fallo los votos masivos cambiaron a favor de Carlos Salinas de Gortari, nombrándolo así presidente de la República.
Y en el contexto de la elección presidencial de 1988, la sociedad finalmente expresó un contundente «ya basta». Las agresivas políticas neoliberales de Miguel de la Madrid habían generado un enorme descontento, dando origen a un movimiento popular masivo a favor de la recuperación del legado de la Revolución Mexicana. Y esto se dio de la mano de este hombre, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas del Río. Pues todo ello da origen a esta fractura al interior del PRI, la salida de la corriente democrática con Cuauhtémoc Cárdenas, con Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, y también con el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Es la lucha entre el nacionalismo revolucionario y entre la facción neoliberal que finalmente hace que salga esta corriente democrática simpatizante del nacionalismo revolucionario y que se una con otras organizaciones sociales, populares, con la izquierda partidista que se había desarrollado también en nuestro país y que comienzan a conformar un movimiento político popular de carácter democrático. El gobierno que termina ha centrado su acción consciente y sistemáticamente en socavar la obra de la Revolución Mexicana y destruir las resistencias nacionales y populares como parte de su proyecto político de insertar a nuestro país como dependiente de la poderosa economía de nuestro vecino del norte. Los grandes cambios democráticos, sin embargo, empiezan a darse. La gran movilización popular que sigue creciendo y los procesos de unificación de las fuerzas democráticas que se amplían y fortalecen son muestra de ello, como lo son la toma de conciencia y la decisión de participación en nuestro movimiento de un número cada vez mayor de ciudadanos en las partes más diversas del país. Y estamos hablando de cosas gigantescas. Yo viví el 88 y recuerdo que fue otra cosa, o sea, fue una cosa descomunal. Entonces, ¿cómo siendo tan grande pudieron hacer un fraude, no? Yo le digo, mire señor, yo traigo la gente, efectivamente nosotros venimos en carros de basura porque en la Unión de Pepenadores no tenemos transporte. No tienen que venir en grupos y aquí vienen en grupos. Señor, si usted supiera lo que es la Unión de Pepenadores, tenemos una colonia que yo lo invito para que vea que lo que es adentro. No tiene por qué traer gente a cargar. Son un grupo de pepenadores, efectivamente, pero sin embargo aquí están violando la ley electoral, que viene por grupos, ¿verdad? Que son 5 carros del Departamento del Distrito Federal que son pertenecientes de Iztapalapa, pero sin embargo han recorrido 4 casillas que no le corresponde. Si no se puede votar porque no tenemos credencial, no se está obligando a la casilla que nos dé a fuerzas el voto. Nada más queremos cumplir con el voto. Entonces la situación es de que los señores no tienen credenciales y a fuerzas querían votar, ¿verdad? Cosa que pues el presidente Casillas les dijo que no se podía hacer y ellos aferrados pues a que querían votar a toda costa, ¿no? Tras cerrarse las urnas, los primeros resultados apuntaban como vencedor a Cuauhtémoc Cárdenas. Repentinamente, se produjo una avería en el sistema electrónico de computación del voto. La Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación, interrumpió la emisión de datos. Cuando se recuperó la información, los resultados le dieron la victoria a Carlos Salinas de Gortari. En el distrito tercero de Guerrero, con cabecera en Coyuca de Catalán, en un basurero que se encontraba aproximadamente a 50 metros del local del Comité Distrital Electoral, fue encontrado un paquete con documentación perteneciente a la sección 023 del municipio San Miguel Totolapa. Asimismo se encontraron boletas quemadas en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de la misma población, lo cual fue puesto del conocimiento del presidente del Comité Distrital correspondiente, quien se negó a levantar constancia al respecto, argumentando a los denunciantes que utilizaran en todo caso los recursos establecidos por el Código Federal Electoral, y en razón de ello se trató de poner en conocimiento de los hechos al agente del Ministerio Público del lugar y del notario público establecido en la localidad, sin haber logrado ninguno de los propósitos. Y repito, es obligación del Gobierno de la República poner todos los instrumentos a su servicio para esclarecer las denuncias concretas y para enfrentar el fenómeno general que decimos nosotros se está dando en nuestro país. Al anuncio le siguieron multitudinarias manifestaciones de protestas de la oposición.
después del 6 de julio, se inicia la movilización contra el fraude electoral. Pero en verdad, una movilización auténtica, es decir, no había camionetas que estuvieran acarreando a la gente como siempre sucede, no había líderes que estuvieran pasando lista de quienes llegaban, no había tortas para poder repartirlas a los que llegaban al mitin, no, era el indígena con su morral, ¿no? Con su calzón, su sombrero, monolingüe. El domingo 6 de julio de 1988, las elecciones transcurrieron en calma. Hubo gran asistencia a las urnas. Los problemas empezaron después del cierre de las casillas de votación. El anuncio anticipado de una supuesta victoria del partido oficial bajo estas condiciones, mucho antes de que haya culminado el proceso de cómputo y el de calificación, reafirma nuestras sospechas de que se está configurando un fraude de grandes proporciones. Pero a pesar de que se consumaría la imposición, la cual colocaría a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de la República, el movimiento cardenista no se dio por vencido y nació el Partido de la Revolución Democrática, instituto político que mantuvo una fuerte oposición, por momentos heroica, frente al sistema neoliberal impuesto no solo por el PRI, sino también por el Partido Acción Nacional, que terminó por avalar abiertamente el fraude de 1988, aceptando que se destruyeran todas las evidencias del mismo. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen y se regeneren como reclamamos que se regenere la vida pública de México. Salinas llega a la presidencia, sabemos en qué condiciones, y empieza a modificar las leyes, la Constitución, y empiezan a entregar bienes de la nación, bienes del pueblo, a particulares, nacionales y extranjeros. Salinas impuso la agenda neoliberal, creó un grupo compacto con los beneficiarios del remate de los bienes públicos, quienes le ayudaron, económica y políticamente, a crear un poder transeccional. Vendieron Teléfonos de México, una empresa pública que tenía un gran potencial, que nos dijeron que estaba en quiebra y que resulta que un
un empresario lo compró por migajas y que utilizando la tecnología de Teléfonos de México de pronto se volvió el hombre más rico del mundo. La gente más cercana a Salinas fue la que se queda con empresas públicas, con bancos, se quedan con las reservas mineras de la nación. Ante el fracaso de la izquierda mexicana liderada por Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y Porfirio Muñoz Ledo, los partidos de la Alianza del Frente Democrático Nacional se unen en una misma bandera, formando un nuevo partido político bajo el nombre de Partido de la Revolución Democrática, dejando democráticamente a Andrés Manuel como presidente estatal del partido en Tabasco. En lo general, nosotros lo que queremos para Tabasco es democracia, moralización de la vida pública, porque la corrupción ha dado al traste con todo. Nada ha dañado más a Tabasco que la deshonestidad de los gobernantes. Se han hecho inmensas fortunas al amparo del poder público, ¿no, hombre? En 1991, el estado de Tabasco fue centro de atención por sus elecciones locales para alcaldías, donde el trabajo de Obrador llevó a los ciudadanos a la izquierda votando masivamente por el PRD, pero nuevamente los partidos conservadores hicieron un fraude masivo. Andrés Manuel López Obrador encabezó una de las protestas más emblemáticas con una travesía a la que se le llamó el Éxodo por la Democracia, partiendo del estado de Tabasco con rumbo a la Ciudad de México. La protesta exigía el reconocimiento de los triunfos electorales del PRD en Tabasco ante los robos y los fraudes del partido hegemónico PRI. El éxodo culminó en un evento masivo con más de 40,000 asistentes en la Plaza de la Constitución. Por aquí pasé caminando hace como 26 años en el éxodo por la democracia, porque no querían respetarnos el triunfo en el municipio de Cárdenas, Tabasco, y tuvimos que caminar desde Villahermosa hasta la Ciudad de México. Era formado ese éxodo por 3 grupos, siempre lo recuerdo mucho: los demócratas, los místicos, que pensaban que el éxodo era como una peregrinación, y otro grupo, ¿no? Los rebeldes, los jóvenes. En ese entonces yo era muy rebelde. Pero tú hiciste 2 éxodos. Sí, pero te estoy hablando del primero. Sí. ¿Y el segundo también por aquí? También por aquí. El segundo a finales de 1994, porque nos hicieron un fraude para variar. La Alianza Nacional Democrática pretende ser la unión de todos quienes, para resolver sus reclamos específicos de grupos o de clase, necesitan juntarse para multiplicar su fuerza y hacer valer sus reclamos. Igualmente será la unión de todos quienes en municipios, estados, regiones, en el Distrito Federal y a nivel nacional hoy se encuentran movilizados y en protesta contra un régimen que ha decidido llevarlos a la miseria y reprime sus protestas, amparado en la interpretación represiva de la legalidad existente. Esta Alianza Nacional Democrática tiene que ser un movimiento donde todas las banderas y todos los liderazgos quepan. Todos tenemos una razón específica de irritación y lucha. Todos debemos de entender que solos no podremos triunfar, porque el gobierno es más poderoso que cada movimiento aislado. No podemos seguir luchando solos, desunidos y por lo tanto debilitados. No saquemos a relucir
diferencias, unámonos en torno a lo que coincidimos. Vamos pues a unir inconformidades, voces y acciones. Vamos pues a luchar por causas propias, pero sumadas, porque todas constituyen las causas del pueblo entero de México. No nos perdamos en minucias, ni en disputas estériles. No nos dividamos, no le hagamos el juego al gobierno. Actuemos todos con madurez, con responsabilidad y patriotismo. El tiempo del cambio está maduro en el pueblo. No perdamos la oportunidad de salvar a la nación. Saludo en particular a nuestros compañeros de Tabasco que han venido marchando en una prueba más de perseverancia, de lealtad a los principios, de entrega y de sacrificio. Saludo a su dirigente, nuestro amigo y compañero de partido, Andrés Manuel López Obrador. El éxodo siempre fue en la historia y en la leyenda la construcción de los caminos para llegar a la tierra prometida. En este caso, la de la soberanía, la justicia y la libertad. Ante el masivo movimiento, el nuevo secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, autorizó una nueva revisión de las elecciones en Tabasco, logrando así recuperar varias alcaldías robadas a favor del PRD, siendo este uno de los primeros éxitos de Andrés Manuel López Obrador ante la larga lista de fraudes de la derecha. En las circunstancias actuales, lo más importante es luchar por la transformación del país, por cambiar al régimen. Y para eso se necesita un partido, una agrupación política que se ocupe de lo social y al mismo tiempo de lo político. Por eso fue muy buena la decisión de crear Morena. Hay que ver con cuidado lo de el rechazo a los partidos. Han caído en la búsqueda del poder por el poder, se han ganado a pulso el descrédito, pero también a la mafia del poder le ha convenido debilitar a los partidos, con la idea de que todos son lo mismo, todos son iguales, porque entre menos participemos, mejor para ellos. Con los votos que compran, les alcanza para imponerse. Cuando vota más del 60%, ya no puede la mafia controlar una elección. ¿Qué ofrecemos nosotros? Que haya democracia, que ya no haya fraudes, que no se compren los votos, que se respete la voluntad de los ciudadanos. Vamos a ser respetuosos del derecho de las mujeres a participar en todos los ámbitos de la vida pública, a participar y a decidir. Cuando fui jefe de gobierno, de 14 miembros del gabinete, 8 eran mujeres. Morena ha ganado las últimas elecciones en la Ciudad de México. En buena medida tuvo que ver con el gobierno que hicimos en la Ciudad de México. Un gobierno integrado mayoritariamente por mujeres, que somos libres y que vamos a poder hacer lo que le convenga al pueblo y a la nación, no lo que le convenga a grupos de intereses creados. Eso no lo pueden ofrecer nuestros adversarios, porque forman parte de una red de componendas y de complicidades. La izquierda es quitando toda la parte ideológica o conceptual o teórica. Ser de izquierda son dos cosas: ser honesto y tener buenos sentimientos. El corrupto no es de izquierda. Y el que le da la espalda al que sufre no es de izquierda. Punto. Son
son momentos de gloria, los momentos de transformación. No se dan siempre. Es una gran oportunidad, es un timbre de orgullo poder participar en un movimiento para transformar a México. De pueblo en pueblo, Andrés. Sí, de pueblo en pueblo. ¿No te cansas? No, porque me alimento del entusiasmo que tiene la gente. Dejar de luchar es empezar a morir. Eso me fortalece, el que la gente no pierda la fe, a pesar de los pesares. Vayan a castear a Los Pinos. Allá está el jefe de la mafia, del cártel, que más daño le hace al país, Peña Nieto. Ustedes tienen que cumplir. Pero no se les vaya a olvidar lo que les dije. El jefe de la mafia está en Los Pinos. El cártel que más daña es el de Los Pinos. No se les vaya a olvidar. Y yo puedo caminar en todo el país libremente, pero no es el caso de muchos mexicanos que están viviendo momentos difíciles. Hay regiones del país controladas por completo por la delincuencia. Yo puedo entrar a esos pueblos porque andamos haciendo el bien. Quien lucha por la justicia no tiene nada que temer. Por eso puedo recorrer México sin guardaespaldas. Protección. Esta camioneta no tiene blindaje. Hoy fuimos a la Costa Chica y solos, que es este hombre que es extraordinario porque me da mucha seguridad, maneja muy bien, y César, que es todólogo, sabelotodo, secretario de Comunicación Social de Morena, pero es además asesor, consejero, secretario particular, porque está Alejandro en la oficina. Es que cualquiera puede pensar que es un gran equipo, un aparato, ¿no? Con asesores. No, somos muy poquitos. Se desató la inseguridad y se desató la violencia porque se abandonó el campo, porque no hay trabajo, porque se desatendió a los jóvenes. Entonces, hay que empezar por atender las causas. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Ha sido absurdo lo que han hecho, el querer apagar el fuego con el fuego, el utilizar solo la fuerza bruta, solo medidas coercitivas, policías, marinos, soldados, cárceles, amenazas de mano dura, leyes más severas. No, eso no funciona, ya está demostrado. Todos los días, como lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, desde muy temprano, a las 6 de la mañana, voy a encabezar el comité de seguridad, el gabinete de seguridad. Voy a tener todos los días a mi lado al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, al secretario de Seguridad Pública, porque esa es una medida que vamos a tomar. Se va a volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública. No ha funcionado el que la Seguridad Pública se traslade a la Secretaría de Gobernación. Ha sido un fracaso total. Se han robado el dinero. Es eso lo que nosotros vamos a llevar a cabo. No voy a delegar esta función, esto que tanto le importa a los mexicanos. Vamos a llevar a cabo, además de la política profunda de desarrollo social, va a haber mando único, pero no porque se vaya a modificar ninguna ley. Ya está en la Constitución el mando único, que lo ejerce, si no hay vacíos, el titular del Ejecutivo. ¿Quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República. Vamos a integrar a las corporaciones policíacas
a la Marina y al Ejército. Va a haber una Guardia Nacional. Ahora es un desastre porque cada corporación hace lo que considera. Por un lado está la Marina, por otro lado está el Ejército, por otro lado están las policías. No va a ser así. Las vamos a integrar y de manera coordinada vamos a actuar. Por eso estoy hablando de la Guardia Nacional y no se necesita una reforma constitucional porque ya está establecido. No debemos de acostumbrarnos a la violencia. Me parte el alma saber que hay 74 homicidios diarios en nuestro país. Se va a dar mucha atención a los jóvenes, mujeres y hombres, a todos, y de manera especial a las mujeres. Que no haya estos horrorosos, penosos casos de feminicidios que están extendidos en todo el país. Y se va a proteger también a los periodistas para que puedan ejercer con libertad su derecho a informar. Va a haber una comisión de la verdad para saber lo que realmente sucedió en cuanto a la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. No se acepta la versión oficial. Vamos a reconstruir los hechos y se va a conocer la verdad. Ese es un compromiso con los padres de los jóvenes desaparecidos en Iguala y con los que están buscando a sus familiares que han sido desaparecidos, miles, porque Calderón, Peña convirtieron al país en un cementerio. Vamos a enfrentar este doloroso problema nacional. ¡Viva Manuel López Obrador! ¡Viva! Vámonos, porque si no, no llegamos. En política y en dominó, la indecisión es funesta. Hay que echarse para adelante siempre. Mira cómo. Yo creo que la política como el dominó es de definición. Ahí está, mira. De definición. 6, es muy bueno. No me voy a... Ahí, ya está. Mira. Ya, se acabó. Mira. Ay. Nada, ay, nada, ay, esto no está terminado. Ay, ay, ay. Bueno, pero... No, espérate. Ya yo todavía traigo aquí. Se terminó. Ahí está. Firme. Mal. Bueno. Esta casa la construyó mi madre. Somos 6 hermanos. Le entregaron 1 hectárea a cada hermano. Y a mí, por ser el mayor, me tocó la casa de ellos. Miren este cedro de 50 años. Sí, el maestro Pellicer. Caoba y cedro dodecaedro. Son 2 árboles del trópico que se dan en el sur de México, en el sureste, Tabasco, Chiapas, Campeche, pero también en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Es madera y si sembramos millones de árboles, vamos a dar también millones de empleos. En el caso de México, estamos sembrando 1 millón de hectáreas y se están generando más de 400,000 empleos. Hay más de 400,000 sembradores que en sus parcelas están plantando árboles frutales y maderables, café, cacao, cítricos y estos árboles. Esto permite el que la gente no se vea obligada a emigrar. Ayuda mucho al medio ambiente. Esto es lo mejor, porque podemos sembrar en 3 años 3 millones de hectáreas y dar hasta
1.200.000, 1.300.000 empleos a hermanos centroamericanos y también a mexicanos de Chiapas, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Tabasco. Este es, les decía yo, cedro. Si lo tumbara, que no lo voy a hacer nunca, me alcanzaría para hacer todos los muebles de la casa, todas las puertas, todas las ventanas, con este ejemplar. Pero miren, este tiene, les decía, como 50 años. Este ya es de la época de mis padres. Pero esto sí ya lo sembré yo acá. Les voy a presumir, Todo esto es caoba. Porque si el cedro es madera fina, esta es la reina de las maderas, la caoba. Cuando tengan oportunidad, bueno, los que pueden, pero hay muchos que van a Europa, en las puertas de los palacios, los muebles, los escritorios hechos por ebanistas de aquel entonces, todo eso está hecho con esta madera, con caoba. Esta la sembré hace 9 años y fíjense cómo está todo esto. Claro, si se dan cuenta, aunque la sembré al mismo tiempo, hay unas más grandes, con más grosor que otras. ¿A qué se debe? Bueno, tiene que ver con la calidad de la planta, la fortaleza de la planta. Tiene que ver, y sobre todo con el agua. Esta es una parte más baja. Y aquí le cae mejor a la caoba que en lo alto. Ya eso es asunto para las nuevas generaciones, pero si se plantara caoba con sistemas de riego, entonces no se tendría que esperar 40 años, sino a los 20 estaría. Les invito a que caminemos por esta quinta, La Chingada. Así está escriturado. ¿Sabes por qué La Chingada? Un dirigente zapatista, Genovevo de la O, después de la revolución, a un ranchito le puso así, La Chingada. Y siempre le decían, ¿a dónde va don Genovevo? Me voy a la chingada. Por eso le puse. Eso no lo sabe nadie, que fue por Genovevo de la O. Necesito, ¿no?, un tiempo para la reflexión, para el análisis, tomarle distancia a las cosas. Y cuando puedo, me vengo acá. Este es el mejor sitio, el mejor lugar, donde más me fortalezco espiritualmente, en este lugar, solo. Con mis reflexiones le doy 1, 2, 3, 4, 5 vueltas, aparte de mi rutina del médico, por prescripción médica. En la tarde le doy 2, 3 vueltas, estoy viendo las frutas, hablo con los árboles en el buen sentido. Les voy a mostrar un cedro grande, miren, 80, 100 años. Majestuoso. 2 cuestiones más. Una, no extraer más petróleo crudo del que necesitamos para producir nuestras gasolinas. Aunque tenemos muchas reservas, hemos encontrado 3 grandes yacimientos, ya no vamos a vender petróleo crudo, vamos a procesar toda nuestra materia prima en México
y vamos a dejar de comprar las gasolinas en el extranjero. Entonces, ¿esto qué significa? De que en vez de extraer como se hacía antes 3.400.000 barriles diarios, 3.400.000 barriles diarios, vamos a poner un tope de no pasar de 2 millones de barriles diarios. Esto es dejar petróleo para las nuevas generaciones, no agotar, no acabarnos la herencia de las nuevas generaciones, actuar de manera responsable. Y lo otro que vamos a hacer también para contribuir a que mejore el medio ambiente es de que vamos a invertir en las hidroeléctricas que se construyeron desde hace muchos años en México, pero tienen equipos ya obsoletos, turbinas de hace 40 años. Vamos a cambiar esas turbinas para producir más energía con la misma agua. Bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador como presidente del PRD en 1997, llevó a la gobernatura del Distrito Federal a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, cargo que por primera vez en la historia no fue impuesto por el presidente de la República, sino que fue electo democráticamente. Señor, ¿usted sabe qué es lo que va a suceder hoy en la Ciudad de México? Pues un gran acontecimiento, el señor Cuauhtémoc Cárdenas va a subir al poder y esperamos que todo cambie. La toma de posición de Cuauhtémoc Cárdenas como gobernador, primer gobernador electo. No conocí, bueno, más bien no me... No sé qué es eso. Si logramos cambiar esta ciudad, somos capaces de cualquier cosa. Entonces el reto para cada uno de los habitantes del DF, exceptuando el 2% de corruptos, gandallas y miserables, que ya vayan comprando sus boletos de avión para Miami y vayan sacando las manitas de los cajones, si no van a quedar manquitos. Primero hubo un cambio en la condición constitucional del Distrito Federal. Se transforma en Ciudad de México, pero adquiere ya no la condición de un distrito federal, sino de una entidad autónoma reconocida así por la Constitución. Me pareció un buen discurso y esto no me defraudó, pero lo que todos queremos saber es qué sigue del discurso. Lo que sigue del discurso son los recursos de gobierno, eso es lo que tenemos que ver. El discurso es amplio, cubre muchos temas, es concreto, centra el tema básico en la delincuencia, pero los recursos ¿dónde van a estar? De aquí convoco a la ciudad para que entre todos transformemos estos días de inquietud y de esperanza en años de paz y democracia. ¡Democracia ya! ¡Patria para todos! ¡Viva el Partido de la Revolución Democrática! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Los principales problemas de la ciudad solo pueden enfrentarse con cambios de fondo y vamos a realizar esos cambios aunque afecten intereses. Solo les pido su confianza y respaldo en esta lucha por el bien de todos. La Ciudad de México es la ciudad de la esperanza y debe ser también la ciudad de la legalidad.
En el año 2000, Andrés Manuel decide participar en las elecciones para suceder a Cuauhtémoc Cárdenas como dirigente del Distrito Federal. Entre escándalos y oposiciones que atacaban su postulación, es electo jefe de gobierno el 2 de julio del año 2000. La campaña de López Obrador ha sido la más intensa y propositiva. En sus encuentros con vecinos de más de 700 colonias del Distrito Federal, ha difundido y enriquecido sus 20 compromisos de gobierno. Amigas y amigos de la Ciudad de México, solo aquí, en esta gran ciudad, los adultos mayores tienen una pensión alimentaria mensual. Aquí hay becas para madres solteras, para personas con discapacidad. Todos los estudiantes de preparatoria tienen una beca mensual. Eso hace la diferencia. No permitas que la derecha haga retroceder la política de desarrollo social en la Ciudad de México. Vota por los candidatos del PRD a la Asamblea y a jefes delegacionales. Mientras Andrés Manuel dirige una de las urbes más grandes del mundo, fallece su esposa Rocío Beltrán Medina, quien llevaba un tiempo lidiando con la enfermedad de lupus, dejando al cuidado de Obrador sus 3 hijos. Más tarde voy a otro panteón donde está Rocío, mi esposa. Me doy tiempo para esto porque no hay que olvidar a nuestros finados. Me da hasta sentimientos. Pero miren también cuánta gente está aquí viendo a sus difuntos, porque es una tradición. Esto es muy nuestro, muy de nosotros los mexicanos, que no olvidamos de dónde venimos y no olvidamos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros seres queridos. Esta es una tradición que debemos de mantener. Decía el maestro Pellicer que antes de que se hablara Castilla ya había un mes dedicado a los difuntos, a los muertos y a las flores. Este es noviembre. Ya les diría también de que dichoso mes que empieza con Todos Santos y termina con San Andrés. Entre los grandes logros de Obrador en la gobernatura de la hoy Ciudad de México, destaca su trabajo matutino con reuniones con todo el equipo de seguridad y las conferencias de prensa diarias a las 6 de la mañana para rendir cuentas sobre la situación de la ciudad. Vamos. Se me hizo tarde. ¿Está lloviendo? No. ¡Vamos, señor! ¡Duro! Llega su Pablo, sácate bien la K1. ¿Por dónde vas? Universidad, Gabriel Mancera, Félix Cuevas, Patriotismo, Parque Lira. Entre varias estadísticas positivas y logros en salud, empleo y seguridad, también destaca la infraestructura con la construcción del segundo piso del periférico, un viaducto elevado gratuito que pasa sobre el anillo del periférico del Valle de México. Aquí venía yo cuando se estaba construyendo todas las mañanas a supervisar este segundo piso. En la Ciudad de México hay un problema de vialidad serio porque son las mismas calles, crece el parque vehicular y ya no se pueden resolver las cosas como en la época del maestro Juan González, que hizo los ejes viales, porque se tendrían que tirar casas. Además, con razón, habría muchos amparos. Entonces la opción que encontramos fue utilizar el derecho de vía, irnos para arriba, y así se construyó este segundo piso con ingresos propios, sin deuda, con los ahorros. Los segundos pisos pues casi costaron
en mi tiempo lo que costó la estela de luz que hizo Calderón, que en esa obra se robaron mucho dinero. Es un monumento a la corrupción. Voy a decirles algo. Ya estando Miguel Mancera de jefe de gobierno y cuando todavía no teníamos mala relación, me buscó para decirme que los de OHL querían comprar la parte que habíamos construido nosotros para que todo el segundo piso fuera de paga. Creo que le ofrecían 6.500 millones de pesos que supuestamente se iban a utilizar en obras para la ciudad. Le dije que no, que eso no se podía permitir. Por eso, pues existe la división de la bandera para allá, es público, de la bandera para acá es privado, se cobra. Veo mal eso. Ya los ciudadanos pagan impuestos, ¿por qué van a volver a pagar otro impuesto? Si ya se paga el impuesto, pues con eso el gobierno tiene recursos para hacer las obras. No puede ser que además del impuesto, para utilizar un servicio, para aprovechar una obra, se tenga que pagar. Esa es la privatización también en lo que tiene que ver con las obras públicas. Hicimos, considero, un buen gobierno porque se atendió a la gente, se hizo mucho por el desarrollo social. La fórmula que aplicamos en la Ciudad de México, que consiste en no permitir la corrupción, en gobernar con austeridad y utilizar todo el presupuesto en beneficio del pueblo, es lo que vamos a aplicar cuando triunfe nuestro movimiento a nivel nacional. Lo tengo muy claro, sé cómo se debe de hacer. En 2004, y ante los ataques opositores, Obrador lanza uno de los programas más ambiciosos a favor de los desprotegidos, dando pensiones a todos los adultos mayores de 70 años en el Distrito Federal, con más de 385,000 beneficiarios. También se le reconoce el trabajo de jefe de Estado en sus iniciativas para facilitar los servicios locales, como la licencia de conducir vitalicia, siendo el único estado del país en brindar este tipo de documentos sin vigencia. No lo encuentro. Esa es mi identificación. Esta es mi licencia de manejo. ¿Saben qué? Permanente. Cuando fui jefe de gobierno, se expidieron estas. Permanente. Sí. Como decía un buen periodista, don Trino Malpica, allá en mi pueblo, ¿saben cómo terminaba sus artículos? Decía, ahí queda eso. Ahí queda eso. Ante el poco arraigo que logró el primer gobierno panista, las miradas volvieron a la alternativa del ya consolidado Partido de la Revolución Democrática, que ahora enarbolaba a un nuevo y carismático líder, Andrés Manuel López Obrador, quien en ese momento se desempeñaba como jefe de gobierno de la capital del país y mantenía una muy buena aceptación ciudadana de su gestión. Desde que Andrés Manuel López Obrador comienza propiamente sus actividades políticas en el estado de Tabasco, 88, 89, pasando por ser presidente del principal partido de la izquierda en ese momento, en el 97, y después llegando a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, bueno, desde ahí desarrolla todo un proyecto hegemónico a nivel nacional, en el que sobre todo enfatiza en la necesidad de crear aquello de lo que carecía México, es decir, un proyecto de nación. Los logros de la Ciudad de México llevaron a la fundación inglesa City Mayors otorgarle a Andrés Manuel López Obrador la calificación de segundo mejor alcalde del mundo. Aquí los verdes se amotinan, el calor de la canícula enciende las pasiones de los hombres. O sea, aquí hablamos fuerte, gritamos,
El problema que tenemos como políticos es precisamente eso, ¿no? Un temperamento muy pasional. Hay que aprender a equilibrar razón con pasión. Yo he logrado, sí, atemperar mi pasión, autolimitarme. Todo por la lucha, aunque las grandes transformaciones se hacen con pasión. Este es el plan B. Nos estamos aplicando a fondo para que no nos quede ningún remordimiento de conciencia, que no quede por nosotros, y que voy a luchar toda mi vida hasta que muera por mis ideales, por mis principios, pero ya no voy a volver a ser candidato a nada. Quemo mis naves, toco madera, ojalá. Y eso no suceda, porque son dos caminos, ¿no? A Palacio, para aplicarnos a fondo 6 años y transformar a México. Tengan confianza. Vamos a lograr el renacimiento de México. Vamos a hacer historia. No vamos a traicionar al pueblo. Nunca, jamás. Tenemos 3 principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Tengan confianza. El esfuerzo y trabajo en favor de los desprotegidos del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha destacado como un personaje que pasará a la historia mundial y que, a pesar de los ataques, golpes e injurias, no ha dejado de luchar por la justicia y la equidad en México. Los mexicanos nos enorgullecemos de tener uno de los mejores presidentes en la historia de México, que con su movimiento se proclama como un impulsador de la cuarta transformación de nuestra gran nación, una nación soberana, patriota, orgullosa e independiente. Para todo hay tiempo. Además, uno tiene que dedicarle tiempo al deporte. Todo lo que es el ejercicio físico es fundamental, es medicina preventiva. En una rutina, de quienes jugamos béisbol, bueno, pues primero se camina, se corre. Yo ahora ya no corro tanto, camino. Pero antes era correr 100 metros, 150 y regresar caminando. Y correr y caminar, y así. Luego se tiene uno que estirar para evitar desgarres en los músculos. Hace uno ejercicios de estiramiento. Y luego lo que estoy haciendo ahora, que es uno calentar el brazo. Ya a mi edad, como se dice en el béisbol, sóplale, que ya no le llega a uno. Y todavía hacemos deporte y todavía macanea. De hecho, licenciado, ándale. Visión sobre la pelota, ¿dónde viene la bola? Bueno, este es el béisbol. Cualquier deporte que en este año nos ejercitemos, que ayudemos a nuestro organismo y así nos ponemos fuertes y resistimos a las enfermedades y las pandemias. Un abrazo a todos los deportistas. Aquí mismo, en el Zócalo, hace cerca de 5 años, tomamos entre todos y todas la decisión de seguir luchando hasta lograr la transformación del país. Porque si después del fraude
nos hubiésemos retirado, o peor aún, si hubiésemos transado con la mafia del poder, hoy no existiría este movimiento que es la única esperanza para millones de mexicanos, sobre todo para los más desamparados y pobres de México. Los resultados están a la vista. Actualmente tenemos comités del Movimiento Regeneración Nacional Morena en todos los municipios y nos hemos propuesto contar con un comité en cada una de las 65,000 secciones electorales del país. Asimismo, estamos llamando a ciudadanos que simpatizan con nuestro movimiento a que participen como protagonistas del cambio verdadero. Se trata de que cada mujer, cada hombre consciente se apersone y convenza entre familiares, amigos, vecinos, compañeras y compañeros de trabajo a 5 ciudadanos más. De esta forma, haciendo cada quien lo que nos corresponde y de manera pacífica, sin violencia, con la participación organizada del pueblo, vamos a lograr que se inicie una nueva etapa en la historia de México. Los grandes y graves problemas nacionales se han originado o agravado porque un grupo se ha venido apropiando de los bienes del pueblo y ha confiscado todos los poderes. Por eso no queda más que derrotar a la oligarquía por la vía pacífica y electoral para establecer en México una auténtica democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo, que distribuya con justicia las riquezas de la nación y que haga posible el bienestar, la tranquilidad y la felicidad del pueblo. De modo que sí sabemos lo que se tiene que hacer para lograr el renacimiento de México. Pero lo primero, terminar con el predominio del pequeño grupo de potentados que actúan como amos y señores de México, que utiliza a un partido o a otro de acuerdo a lo que le conviene. Quieren que olvidemos que la actual crisis se gestó fundamentalmente cuando Salinas entregó a sus allegados empresas públicas, bancos y reservas mineras de la nación. En ese sexenio se creó la actual oligarquía y en estricto sentido esa política de pillaje se mantuvo con Zedillo, con Fox y hasta la fecha. En todo este periodo se han concesionado, según un nuevo dato que tenemos, 52 millones de hectáreas, es decir, el 27% del territorio de nuestro país. Ni durante el porfiriato se había llevado a cabo semejante enajenación de suelo patrio. No más engaños, no más injusticias, no más corrupción, no más saqueo, no más sufrimiento para nuestro pueblo. Vamos por un camino del todo nuevo. Digamos no al camino trillado de siempre. Todos podemos apoyar para orientar, convencer y organizar al pueblo. En lo que a mí corresponde, confieso que soy un hombre de fe y convicciones, con errores y defectos, como todos los seres humanos. En lo espiritual, profeso el amor al prójimo. Nunca me ha interesado el dinero, pero sostengo que no todo el que tiene es malvado. Y estoy convencido que por el bien de todos, primero los pobres. No lucho por la ambición al poder, sino por ideales y por principios. Y estoy consciente que la transformación de México no depende de un solo hombre, sino de la participación de mujeres y hombres que, como ustedes, han decidido tomar el destino del país en sus manos. Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva.